Bueno, la verdad es que como siempre es un gusto estar con la invitación de ALAPA. Eh, ya habíamos hecho un pedido sobre el manejo y la gestión de los medicamentos en el domicilio, o sea, una charla de divulgación. Yo sé que también todas las personas que se acercan a una asociación de pacientes eh, son expertos, ¿no? En sus patologías y en sus propios problemas y en sus realidades de salud, así que también como que las charlas son de divulgación, pero digamos, respetando justamente las experticias que tenemos cada uno como personas y como pacientes sobre nuestro estado de salud. Entonces, un poco en esta charla lo que queremos recorrer es esta situación, este concepto de lo que es la automedicación. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo, la visión de distintas posiciones y de distintas disciplinas fue cambiando respecto a la automedicación, se fueron investigando más cosas. Hay muchas vacancias todavía en la investigación de la automedicación, pero la idea un poco es, con esta visión centrada en las personas, en lo útil y bueno, en las complejidades, que no es todo blanco-negro, conocer un poco más lo que son los riesgos. De la automedicación y cómo proteger nuestra salud, siendo que todos somos de alguna manera usuarios de estas prácticas, ¿no? Si querés pasar la siguiente. Ujú. Ahí. Bueno, lo que vamos a recorrer y el enfoque que vamos a darle es, o sea, sí, justamente, ¿no? Como un recorrido o un repaso o una charla sobre distintas ideas, ¿sí? La primera idea que vamos a mencionar y a tratar de definir es lo que se considera hoy autocuidado, ¿sí? ¿Qué es lo que es hoy autocuidado? ¿Por qué? Porque eso es como el marco general de lo que. Perdón, es que justo estábamos con un problema de conexión y bueno, nada, me están tratando de ayudar acá un poquito, pero sigo el celu, ¿sí? Este tema de lo que es autocuidado lo vamos a ver. También vamos a tratar un poco lo que es automedicación, así específicamente, que era la consulta y el planteo de la asociación y de la invitación. Y vamos a explorar un poco más esta parte, ¿no? De por qué nos automedicamos, cuáles son los principales riesgos y conversar un poco sobre qué cosas podemos hacer para usar adecuadamente, ¿no? Estos recursos y estas prácticas en nuestra vida cotidiana. Si querés, pasamos la siguiente. Bueno, en la parte del autocuidado hay algunos documentos más actualizados, ¿sí? Por parte de la OMS y por parte también de otras, digamos, que se nutren de otros estudios o de estudios particulares de distintos países, pero bueno, es como que hay un consenso sobre que el autocuidado en realidad son todas las prácticas de personas y familias y comunidades. También es muy importante el concepto de las personas, las familias y las comunidades. Gracias. Personas, familias y comunidades vinculadas a las prácticas de mantenimiento de nuestra salud. O sea, son cómo decidimos como persona, como familia, como comunidad, cómo decidimos prevenir nuestras enfermedades, mantener nuestra salud, qué es lo que consideramos saludable o no, y hacer frente a situaciones de problemas de salud, o sea, cómo nos enfrentamos a las enfermedades, cómo nos enfrentamos o vivimos con discapacidades, y especialmente esta parte de autocuidado tiene que ver con que lo hacemos por nosotros mismos, ¿sí? Sin necesidad de que esté mediándose un profesional de la salud. O también a veces incluye esta mediación, pero en base a nuestra propuesta. O sea, nosotros somos pacientes y solicitamos, o somos los que decidimos y solicitamos o tenemos en cuenta eh, recomendaciones o intervenciones de los profesionales, pero desde nuestra decisión. Es decir, que en realidad lo que está definiendo el autocuidado es lo que en la práctica nosotros hacemos frente a nuestra situación de salud. ¿Sí? Si bien lo define un poco más y establece una serie de prácticas dentro del autocuidado, en realidad estamos hablando de cosas que parecen medio obvias, ¿no? Pero que fueron necesarios definirse porque siempre los entornos asistenciales priorizaron la visión de las prácticas médicas, ¿no? De las prácticas de los profesionales de salud.
Y entonces, ¿dónde quedan estas prácticas propias de nosotros como personas, ¿sí? Frente a nuestra salud. Bueno, eso es un poco lo que se va jerarquizando un poco más, revisando un poco más y entendiendo que están ahí presentes. Bueno, este alcance del autocuidado no incluye solamente la automedicación, sino cualquier otra práctica, por ejemplo, los ejercicios que consideramos saludables, nuestros hábitos de dieta, una serie de cosas, ¿sí? Pero pueden, en general, se identifican mucho con prácticas de consumo de sustancias que creemos que nos van a aliviar, sean medicamentos registrados u otro tipo de sustancias, pueden ser plantas medicinales, bueno, pueden ser alimentos que nosotros creemos que nos van a mejorar, pueden ser drogas legales, sí, que tomamos en lugar de el acceso a tratamientos prescriptos, bueno, una serie de cosas, todo ese tipo de cosas, todo se considera como derivado de esta necesidad de autocuidado. ¿Y qué pasa con la Organización Mundial de la Salud? Ante las dificultades de acceso de la población a mucha práctica estandarizada, han empezado a indagar desde la parte sanitaria estas prácticas de autocuidado y muchas cosas que ven tienen que ver con que en realidad no son cosas espurias o menores o negativas necesariamente, sino que tienen que ver con muchas prácticas que nosotros hacemos que en realidad nos están ayudando a vivir. Es decir, nosotros nos autogestionamos y decidimos, nos autotratamos, nos protegemos, nos preservamos y bueno, muchas de estas prácticas no tienen o no necesariamente tienen una connotación negativa, ni son un error, ni son un problema, ni son malas, ¿sí? Es decir, muchas de estas situaciones tienen que ver con cómo nosotros nos enfrentamos a la enfermedad y entonces ahí nos protegemos a nosotros mismos. Dentro de una de las estrategias estaría la automedicación. Ahora, todas estas prácticas de cuidado podemos hacerlas desde y recorrerlas, digamos, con un buen destino, con un buen criterio, y también podemos hacerlas con un buen criterio y resultados negativos o directamente con malos criterios, ¿no? En general, por ejemplo, las prácticas de eh, los hábitos de sueño. Si nosotros no regulamos, no nos protegemos en nuestros hábitos de sueño, bueno, algo muy tonto como esos desafíos o esas cuestiones virales de, bueno, ¿cuántos días te puedes quedar despierto? Y bueno, no terminan bien, uno algún problema tiene, entonces es como que decimos cosas que parecen muy obvias, pero después vamos a ver que están teniendo estas decisiones o estas cosas que parecen tontas, están teniendo impactos en la salud de determinadas poblaciones o regiones o lugares, ¿sí? El tema de los influencers, los desafíos virales y esas cosas. Digamos, lo importante más que nada es que se dé un marco de que el autocuidado involucra muchas prácticas y que este documento lo que trata de hacer de la OMS es recomendar a los sistemas sanitarios que en sus guías clínicas o en sus guías de recomendación, en todas las buenas prácticas, puedan introducir recomendaciones que tengan en cuenta la capacidad de las personas para autocuidarse, digamos, o sea, que integren las recomendaciones médicas o profesionales con estas prácticas de las propias personas que tenemos para estar mejor y cuidar nuestra salud. Bueno, algo que es importante es comentar qué significa medicación de venta libre, porque si bien vamos a ver ahora el concepto de automedicación y autoprescripción, que se parecen pero son diferentes, la mayoría podríamos decir que de las automedicaciones adecuadas, uno podría pensar que están relacionadas con estos productos que son medicamentos de venta libre, que significan medicamentos que se pueden dispensar en farmacias sin receta médica, ¿sí? Internacionalmente los van a también encontrar en internet y todo eso como medicación OTC, que significa over the counter, que es sobre el mostrador, si es lo que se vende en el mostrador. Y digamos, la gente se concentra mucho en el tema de que son medicamentos sin receta, pero yo quiero hacer foco en que eso también implica que son productos sobre los cuales se puede hacer propaganda destinada a la población. Si esto es algo no menor y que parece que se investigó mucho al inicio, en los 90, donde esto se reguló bastante, la medicación de venta libre, o sea, se liberó pero bajo una regulación.
pero que después de esas temporadas medio que se dejó. Yo no encuentro que haya muchas publicaciones sobre los problemas del marketing y el efecto que tienen sobre el consumo de venta libre. Eso es algo que se conoce, se da por sentado, pero se investiga poco cuánto riesgo puede traer o no una determinada propaganda sobre este tipo de medicamentos. Pero están. Em, y otra cosa que tampoco es menor es que en Argentina, en principio, no tienen una cobertura automática de los sistemas de cobertura de financiación, ¿sí? O sea, todos los medicamentos de venta libre van a ver que los planes médicos, en principio, no están cubiertos, y como que si tienen que estar cubiertos, la persona tiene que hacer como algún trámite o ser sujeto de derecho de alguna norma protectora para poder acceder a financiamiento de medicación de venta libre. Y en Argentina no está estudiado, no hay publicaciones que digan, o sea, hay muy pocas, si son de encuestas o cosas más circunscritas, pero no hay una publicación que diga cuántas personas se medican con medicación de venta libre. Por ejemplo, para nombrar extremos, en España el país declara que alrededor de un 15%, y en México, el Sistema Nacional de México publica cosas que yo no sé también si las puede como dar específicamente, pero ellos hablan casi un 80% de su medicación. Son como dos extremos muy grandes, ¿no? En España un 15%, en México el 80%. En Argentina no está eh, publicado cuánta gente se automedica, sí hay algunas cosas de estimación, pero lo que sí está publicado es que 1 de cada 3 medicamentos vendidos son de venta libre, ¿sí? O sea, 3 son bajo receta y 1 es de venta libre. Eso sí está publicado. Bueno, vamos a las ideas estas de automedicación y autoprescripción. La automedicación también, la OMS ya la definió hace mucho tiempo y bueno, lo fue reconociendo. Al principio parecía como algo más negativo, ahora tiene este paraguas del autocuidado y tiene esta idea de que podría ser usado de forma adecuada, ¿no? Y entonces la OMS define la automedicación como la selección y uso de los medicamentos que hacemos como personas con el propósito de prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades leves, ¿no? Que nosotros mismos podemos identificar. Eh, es una aproximación, o sea, esta es la definición más actual que tiene la OMS, y es una aproximación donde es bastante neutral, ¿sí? Se centra en la levedad, que es algo medio inespecífico, y la diferencia de la autoprescripción, que es cuando nosotros nos medicamos, pero con medicamentos de venta bajo receta. Entonces ya estamos haciendo algo que en realidad lo haría un prescriptor, un profesional, que está reservado supuestamente a un profesional. Ahora, si nosotros lo ampliamos hacia un conversatorio, ¿no? Como personas pensantes que somos todos los que estamos reunidos acá, eh, tiene dificultades o sea, tiene una crítica, una posibilidad de ampliar esto, porque la realidad es que todo consumo que autoadministrado de medicamentos sin receta, primero, ¿es seguro? ¿Es para síntomas leves? O sea, todos los medicamentos de venta libre son necesariamente, la gente los toma para algo leve, o sea, lo leve. La misma persona, ¿no? Cuando yo tengo un dolor terrible de cabeza, y para mí no es leve, digamos, en ese momento. Otra pregunta que podríamos hacer es esta idea de, ¿nos automedicamos únicamente con medicamentos o tomamos como cosas para la salud productos que en realidad no están diseñados para la salud? Eso hay documentos, como yo les decía, ¿no? Gente que toma su copita de alcohol para irse a dormir en lugar de, bueno, tomar un inductor del sueño, no sé, como son cosas que uno está usando se está medicando en realidad, ¿no? Porque lo que yo quiero lograr no es solo beberme mi vino, sino que quiero en realidad conciliar el sueño porque estoy teniendo problemas para dormir. Estoy teniendo un problema de salud y yo como lo que hago es usar otra cosa. O a la mañana al revés, me tomo 3 tazas de café para despertarme porque les digo cosas leves, pero después se va poniendo heavy la cosa.
Y el tema de los síntomas leves, bueno, un poco lo que yo les decía. Y también el tema de la autoprescripción, si bien eso es como indicárnoslos a nosotros mismos, la realidad es que nosotros siempre también nos automedicamos con cosas prescriptas, es decir, a mí no me lo viene, no, yo en mi casa no estoy como en el hospital. En el hospital viene la enfermera y me da la medicación. Yo en mi casa alguien me la prescribe, pero yo la tomo solo, me la tomo por mí mismo. Entonces también también nos automedicamos. O sea, si uno dice, bueno, en sentido amplio, todo lo que tomamos por nuestra cuenta, sea prescripto o no, podría interpretarse como automedicación. Lo que diferencia la situación es quién selecciona ese medicamento y quién me lo adecua a mi problema de salud. En el caso de que intervenga un profesional, estamos siendo mediados por alguien que consideramos experto y que al cual le estamos yendo a consultar, y en el otro caso nos estamos autodiagnosticando solos, autoseleccionando solos, y bueno, todo lo que hablamos que podría estar todo bien, además. Bueno, acá entramos al por qué nos automedicamos. Y yo acá quiero separar ese por qué significa dos cosas distintas, ¿sí? Por un lado significa el para qué. ¿Para qué nos automedicamos? Y ahora todo en las placas celestes voy a ir listando así nomás, así uno atrás del otro, el para qué, ¿sí? Pero después también hay una cuestión de por qué motivos terminamos automedicándonos, ¿sí? Que ya eso es diferente del para qué, ¿sí? El para qué es lo que yo busco obtener con mi automedicación, y el por qué me automedico es por qué recurro a la automedicación. Son dos porqués distintos, ¿sí? Eso es importante para que ustedes mismos también esto de autoconocernos, ¿no? Cuando decimos, ¿por qué me voy a automedicar? Bueno, por un lado está lo que yo quiero conseguir, y por el otro lado es por qué no puedo conseguir eso por otros medios, ¿sí? Porque lo hago solo y no necesito ayuda, no necesito que me lo medien. Bueno, esas son preguntas, ¿no? No es que hay una respuesta bien o una mal. Pero bueno, el por qué nos automedicamos. El primero y el más aceptado, y el que uno diría, bueno, es el motivo adecuado, es cuidar nuestra salud. ¿Sí? Nos automedicamos. Le pongo la imagen del chico porque es muy interesante con los chicos, nosotros lo que hacemos, y les digo, cuando analizan, los pediatras están como más pendientes de la medicación en chicos, y una cosa que les puedo comentar a todos para que tengan idea es que nosotros como padres y madres solemos automedicar de nuestros hijos más la fiebre, que en realidad es algo que siempre se discute de decir, bueno, tenemos que observarla la fiebre en sí misma no es lo que nosotros tenemos que controlar, ¿sí? Médicamente uno tiene que observar el estado clínico del chico y lo demás, y tendemos a sobremedicar la fiebre y a submedicar en los niños el dolor. Por ejemplo, un niño que se cae y tiene un dolor, bueno, lo frotamos y va. Si nosotros nos caemos, tenemos el mismo dolor, nos tomamos algo, pero si el niño se cae, se golpea la cabeza, no le damos nada. ¿Sí? Entonces hay como ciertas prácticas que en realidad no tienen un sustento, o sea que estamos sesgados, ¿no? Porque decimos, bueno, la fiebre nos alerta mucho y en cambio un golpe o un dolor de cabeza, que a veces los niños tienen, no los registramos tanto. Pero eso sería cuidarle la salud. Pero esas causas han ido rotando, y en la actualidad, bueno, en la actualidad, no tan actualidad, ya había esto del rendimiento físico y cognitivo, ya desde los 80, 90 se veía, ¿no? En ciertas poblaciones de estudiantes, sobre todo los estudiantes de la ciencia de la salud, que tenían como más conocimiento y más cercanía, pero también hay una automedicación para lograr un cierto rendimiento, ¿no? Un rendimiento, se espera un rendimiento de nosotros, y entonces es el rendimiento físico, el rendimiento cognitivo. Yo aquí puse las fotos tradicionales que parecen socialmente más aceptadas, ¿no? De tomar medicación que nos mantenga despiertos o para poder estudiar, o tomar medicación para ser más musculosos, tener más fuerza, poder resistir más tiempo un deporte, ¿sí? Ahí ya seguimos hasta los doping y qué sé yo, o los rendimientos del rendimiento sexual, ¿no? De la actividad sexual de una persona, como distintas cosas para las cuales nos podemos automedicar, ¿sí? Pero detrás de esto también hay todo como un paradigma de
o sea, ¿por qué no es suficiente, ¿no? ¿Por qué no es suficiente con lo que nosotros somos o con lo que nosotros podemos hacer? Bueno, ahí hay toda una cuestión que los que estudian, no es mi experticia, pero he escuchado gente hablando muy bien y muy lindo sobre el capacitismo, ¿no? Sobre las discapacidades, y no solo el capacitismo de los que tienen una discapacidad, sino de esta cuestión de que ahora el estándar es llegar a niveles inalcanzables de rendimiento, rendimientos laborales y agotadores, jornadas terribles, y que eso es lo ideal, ¿no? Como una especie de paradigma de la autoexplotación, y que eso no es fisiológicamente sostenible, entonces nos automedicamos. Otra de las cosas muy tradicionales es modificar nuestra imagen corporal, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero sería todo un tipo de medicamentos prescriptos o de venta libre o alternativos o lo que sea para bajar de peso, controlar la imagen. Para alterar nuestro estado sensorial voluntariamente, esto es más viejo, todas las sociedades tuvieron sustancias que alteraban los estados de conciencia o las sensaciones corporales, y bueno, hoy esta fotito es de la jarra loca, que es un producto, un regional que se vende en Córdoba, y ya está nombrado así, la jarra loca. La jarra loca es una mezcla de distintas bebidas alcohólicas con medicación, ¿sí? Con benzodiazepinas, con cosas robadas de las familias o bueno, compradas para ese fin, automedicación. Y después ya terminamos con cosas un poco más oscuras, pero existen, que son los usos delictivos y el uso autolítico, ¿sí? Que esto a veces es intencional y a veces está siendo derivado de estos desafíos de Internet, desafíos virales sobre la resistencia frente a determinados medicamentos que terminan provocando una intoxicación y la muerte de la persona, ¿no? Sobre todo de chicos muy jóvenes o quizás adolescentes o niños, ¿sí? Entonces, usos delictivos, bueno, esta cuestión de poner medicación en la bebida, ya hay test para ver esto, pero digamos, todo puede salir de un acceso inadecuado a medicación legal. ¿Sí? Esto a veces es medicación ilegal o drogas ilegales que no pasan por el mercado farmacéutico, y otras veces un uso espurio, un uso inadecuado, delictivo de medicación legal que por alguna forma llegó a ese fin, que no era el previsto. Ahora vamos a ver un poco ideas de por qué nos automedicamos en relación a ese otro por qué, que les decía hay dos por qué, el para qué y las causas, ¿no? Entonces, cuando le preguntan a la gente que se automedica, distintos tipos de personas, todo tipo de personas, personas mayores, polimedicadas, estudiantes de enfermería, chicos jóvenes, gente de la calle, encuesta telefónica, hay millones de estudios de estas cosas, no son todos homogéneos, pero bueno, las principales causas que encontré están relacionadas a esto, ¿no? Las más antiguas hacían mucho énfasis en la falta de acceso a la consulta, ¿no? O la falta de acceso al sistema de salud. Hacían mucho énfasis en eso, en los 80, en los 90, los estudios de la automedicación. Pero hoy en día, digamos, esos estudios que hablan, no es una persona que está lejos de un centro de salud, que está lejos, o que no tiene recursos económicos, o en los países que no hay cobertura pública, bueno, una serie de cosas, tenían esa dificultad, entonces recurrían a la farmacia, o tenían medicamentos y se automedicaban. Pero hoy muchas personas jóvenes, sobre todo, o mujeres, madres monomarentales, ¿no? De familias monomarentales que trabajan, hablan mucho de la brecha temporal. Es decir, no tengo tiempo de ir. No tengo tiempo de ir al médico. Por ahí tienen la cobertura, están cerca, pero hay gente que tiene la cobertura y que no está lejos y no va porque no tiene tiempo, ¿sí? De consultar adecuadamente, de hacerse atender. Otra de las cosas que no es menor, que es que, bueno, existen medicamentos de venta libre, existen, están disponibles, es la oportunidad de acceder. O sea, si no estuvieran, si todo fuera prescrito, no podríamos. O sea, que podemos porque, o sea, lo hacemos porque podemos acceder a medicación de venta libre. Y en el último nivel puse, de esto es lo que está publicado en general, que hay como una tensión, porque por un lado hablan de la automedicación por falta de conocimiento adecuado sanitario que nos ayude a elegir bien, entonces nos automedicamos y nos automedicamos mal, y por otro lado, parece contradictorio, pero existen las dos y a la vez, por otro lado,
estamos hablando de del exceso de información de salud en la web o las redes o los accesos, es decir, conviven ambas cosas. Por un lado, no tenemos un conocimiento suficiente y por el otro lado tenemos mucha información de los buscadores. Algo que no hablan ahí, que es lo que yo les decía, es este tema, nadie dice que mayoritaria es la propaganda, o sea, es algo de venta libre, recibo propaganda, porque está diseñada para la población, está diseñada para mí, entonces yo elijo determinado, o elijo medicarme, o me da la idea, no tomo decisiones de mis consumos, en este caso medicamentos. Este era un estudio donde mostraba, un estudio brasileño, bastante actuales del año pasado, donde mostraban que hacían una encuesta, era bastante grande el número de personas a las que preguntaban y entonces decían, ¿a quién consultás antes de tomar una medicación? Entonces los farmacéuticos quedamos bastante bien, les digo, estamos en 30% casi, pero la mitad, casi la mitad consultaba primero internet. ¿No? Primero consultaba internet, en segundo lugar a los farmacéuticos, tercer lugar a los médicos y un 4% a los amigos cercanos, ¿no? A las relaciones familiares. Y puse esta foto de arriba porque este 45% en internet no es solamente el buscador de información, sino son los videos y los influencers, ¿sí? Estos son fotos de influencers españoles que están, de chicas que tienen cajas de medicación de bajo receta, que recomiendan determinadas cosas para otros usos, ¿no? Dicen, no, tal medicación te saca el acné y es un medicamento para otra cosa, no es un medicamento diurético que saca el acné, si vos te lo pones en forma de pasta, o la aspirina usada de otra manera, o las cremas para... Bueno, una serie de recomendaciones bastante complicadas. Y si bien este trabajo es muy nuevo, yo les traía esta imagen que siempre fue como muy graciosa en su momento, parecía muy graciosa, donde ya en Yahoo Respuestas, no sé si ustedes son muy usuarios de Internet, capaz no, pero ya en 2014, 2012, una chica había hecho esta pregunta, ¿no? Si la cocaína lleva gluten porque era celíaca y quería consumir cocaína, no se animaba porque si le iba a hacer mal teniendo gluten. Entonces hay como, esta sola pregunta implica un montón de cosas respecto al autocuidado, respecto a lo que creemos que, y lo que valorizamos, lo que jerarquizamos, ¿no? Porque acá hay una mezcla de cosas que es como parece paradójico, pero bueno, la realidad es que ella estaba pensando en una sustancia que sí es ilegal para un uso de alteración del estado de conciencia, divertirse, no sé lo que entiende ella, ¿no? Es una intoxicación, ¿no? Eh, que busca unos determinados efectos, pero le preocupaba su salud y entonces preguntaba esto, ¿qué pasaba? Bueno, imposible de controlar porque vos no sabés con qué corta un vendedor la cocaína, que es una droga ilegal, ¿no? Entonces, bueno, está muy bueno porque esto mismo sigue funcionando igual en nuestra mente por los distintos usos, ¿no? Capaz que alguien dice, no, se queja el laboratorio que le hizo mal un medicamento que no tiene la indicación. O sea, los principales se pueden agrupar así, o sea, pueden no funcionar, ocultar síntomas y demorar que uno vaya, anular efectos de otros medicamentos, producir efectos adversos, que esto en realidad ahora lo charlamos, pero todo tratamiento nos puede producir efectos adversos. El problema es efectos adversos no previstos o desconocidos, ¿no? Y generar resistencias al tratamiento, o sea que yo trato de usarlo, pero no me vuelva a funcionar. Como ejemplos, había puesto antibióticos para infecciones virales, o sea, yo sigo con la infección viral porque el antibiótico no significa nada. Estos antiespasmódicos enmascarando enfermedades más graves abdominales. Hay ya muchos casos reportados, ¿no? De neoplasias, de tumores abdominales, gástricos, enmascarados por usar, o sea, me duele, me inflamo, pero yo sigo porque, bueno, me tomo un antiespasmódico, me tomo un analgésico. También el atraso, otro ejemplo, esto de analgésicos retrasando la atención para una enfermedad, ¿no? Para una reumatológica o algo así, que no nos terminan de resolver. Antibióticos que de por sí, por la farmacocinética, pueden alterar la función de anticonceptivos orales, ¿no? Esto a veces
cada vez por suerte se avisa más, pero sigue habiendo mucha gente que no lo sabe y a veces automedica con un antibiótico y entonces su tratamiento, digamos, para la fertilidad, o sea, su tratamiento anticonceptivo no funciona bien, tiene riesgos que no sabe que los tiene. O antibióticos generando resistencias microbianas, que esto es algo que se investigó bastante en los usos así de automedicación de las poblaciones. Que también esto, uno dice automedicación, pero también lo conseguimos, ¿no? Lo conseguimos de algún lugar, entonces como que también tiene que haber buenas prácticas de dispensa. Bueno, como ejemplo también de la Argentina, estos son estimaciones porque no encontré datos muy actualizados, estos eran datos del primer trimestre, del primer cuatrimestre del 2023 que los extrapolé al año, entonces es una estimación de la estimación, pero en principio los primeros vendidos del 2023 de venta libre eran estos cuatro, ¿no? Que son todos paracetamol, aspirina, ibuprofeno, ¿no? 20 millones de unidades estimamos vendidas en el 2023. Cuando vamos a antialérgicos, loratadina y cetiricina serían 1,5 millones de unidades cada uno, o sea, 3 millones de antialérgicos. Acá tenemos la iosina, el antiespasmódico que yo les digo, 2 millones de unidades. Omeprazol, 1 millón, 1,2 millones. Y test de embarazo, para que tengan una idea, no solo de medicamentos, sino de otros dispositivos, 1,5. O sea que esto dice lo que se vendió. No sabemos quiénes lo usaron, ¿sí? No sabemos de este estudio nada más. Sí, hay otra gente que por ahí lo tiene más investigado, pero no a nivel general, sino que lo tienen las empresas que por ahí siguen consumos de farmacias o algo así. Pero los de venta libre, como son de venta libre, tampoco sabemos quién los usó. ¿Sí? No sabemos, porque lo puede llevar una persona para consumo en otro momento, por otra persona de la familia. Y acá llegamos un poco a estas preguntas que tendríamos que hacernos cuando nosotros queremos usar medicación, automedicarnos, ¿sí? Más para la parte charlada, así que si los que tienen preguntas, ya vamos como yendo hacia el final de esta interrumpida presentación. Que bueno, después me pueden dejar en el chat o en el video, voy a tratar de estar más atenta a lo que Ana me diga, si les quedaron más dudas o si otra gente después lo quiere ver o lo hacemos bien otra vez, es decir, algún día que nos salga bien. Bueno, las preguntas que uno tendría que hacer para saber cómo venimos, cuál sería nuestro riesgo frente a la automedicación, tienen que ver con estas, no son varias preguntas, todas apuntan a lo mismo, pero la primera es, ¿quiénes somos nosotros? ¿A qué, en salud se llama si pertenecemos a una población de riesgo? Bueno, todos los que tenemos, digamos, si tenemos alguna enfermedad crónica, ya tenemos ¿no? que prestar atención, por eso todo el equipo de la gente que nuclea las asociaciones de ALAPA, todas las personas que tengan una enfermedad crónica y una enfermedad rara, y ya tomen medicación, y bueno, son candidatos a tener cuidado con agregar medicación autogestionada. O sea, tendríamos que aprender, decir, yo tengo esto, doctor o enfermera o farmacéutico, si yo tengo tal otro problema, ¿puedo tomar analgésicos? ¿Cuánto podría tomar? O sea, las cosas más frecuentes, porque además de enfermarnos de lo que ya tenemos, nos enfermamos de las demás cosas también. O sea, también nos duele algo, también nos golpeamos, también tenemos alergia estacional, también, o sea, entonces no podemos no tomar nada. Lo que pasa es que a veces en el momento, cuando es incidental, la gente que nunca toma medicamentos hace esto, no va y se automedica. Los que ya tomamos, tenemos que preguntarlo antes, si podemos, más o menos, algunas cosas, las generales. Eh, ¿Cuál es el motivo para medicarnos? Que yo les decía, tratar de ser honestos con ese por qué, ¿no? Porque también, si ya estamos, una cosa, si queremos cuidar nuestra salud, es un riesgo, es un nivel. Si nosotros en realidad estamos tomándolo para otras cosas, y bueno, los riesgos aumentan, ¿no? Los riesgos aumentan. Si nosotros queremos aumentar terriblemente nuestro rendimiento, y bueno, no lo vamos a poder hacer eternamente. Necesitamos moderar, porque por ahí no estamos en esa situación de salud, ¿sí? De tomar cosas adicionales para mejorar un rendimiento
por fuera de nuestra realidad biológica, digamos. Eh, Esto es muy importante y está poco recomendado, pero nuestra decisión, ¿la estamos haciendo porque lo vimos en la tele o porque lo vimos en un video, porque lo recomendó un influencer? Bueno, si viene de ahí, tenemos que parar las orejas y capaz tratar de decir, y no, este, esta decisión me conviene postergarla, pedir apoyo, o sea, llamar a alguien que sepa, digamos, porque la verdad es que no está bueno tomar decisión porque es lo último que vi. Otras cosas ya tienen que ver con, bueno, nuestra experiencia previa, si ya tomamos ese tratamiento antes para el mismo problema. A veces pasa que nos dieron una pauta y nos dijeron, bueno, nos prescribieron alguna vez y nos dijeron, bueno, si usted tiene mucho dolor puede tomar ta, ta, ta. Después de unos meses nos pasó un episodio parecido y yo no pude ir al médico y yo me estoy automedicando, pero ya es algo más racional porque yo ya tuve una experiencia previa, ya sé cómo me fue, ya sé qué esperar, estoy informado. O sea, si tengo el mismo problema y tengo el mismo tratamiento, bueno, mi nivel de riesgo va a ser más bajo, ¿no? Yo ya estoy haciendo algo que ya conocía. Y con esto a veces viene una trampita de que es lo mismo y no es lo mismo, o sea, tiene que ser lo mismo de aquella vez, ¿sí? Y yo tengo que estar pasando por lo mismo, porque si no ya creo que es lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? No es el mismo tratamiento, no es el mismo tiempo, no es la misma vía de administración. Otras preguntas que tenemos que hacernos cuando nos automedicamos es si vamos a tomar esta medicación y nuestra vida está transcurriendo de la forma habitual o tomamos este remedio que es nuevo y además nos estamos haciendo actividades exigentes, actividades no habituales. Por ejemplo, alguien que tenga que manejar una maquinaria pesada, que esté haciendo un viaje muy largo, que tenga que viajar en un medio que no suele viajar, sí, estar quieto mucho tiempo, estar en movimiento mucho tiempo, estar expuesto al calor, estar expuesto al frío, porque yo voy a estar expuesto a todas las cosas nuevas, al medicamento y además esta nueva situación, ¿no? O sea, me fui de vacaciones y las vacaciones son el lugar y el momento propicio para automedicarse. Y hay cosas que no son compatibles con estar caminando bajo el sol haciendo trekking y automedicarse. Entonces terminan peor de lo que quisieron, ¿no? Si nos pasa algo con esta medicación que nos damos, ¿sabemos a dónde dirigirnos? ¿Tenemos a dónde ir? ¿Estamos prevenidos de qué signos de alarma podrían darnos con esta medicación nueva? Em, ¿Podemos evitar la cascada terapéutica acá? Tomamos algo, no sé, por ejemplo, tomamos un antiácido por una situación específica, pero eso nos puede dar alguna otra cuestión intestinal. Entonces después tomamos algo eh, para eso y después tomamos algo para el otro. Y entonces en realidad empezamos con un problema y estamos tomando 5 cosas, pero porque una genera la otra. Esto también pasa con cosas de prescripción. Y esto también pasa, y también los entornos sanitarios tratamos de hacernos cargo de ayudar en equipo para evitarlo, pero cuando uno se automedica solo ya ni siquiera alguien lo ve o lo puede ver, alguien de salud que les recomiende. Y si es un medicamento de venta libre, ¿sí? Esto también, si es uno de venta libre, uno estima un riesgo un poco más bajo que si es un medicamento prescripto el que estoy auto tomando. Pero son cosas orientativas. Eh, y por último, tipo de chapa, pero ahora sí, si quieren nos charlamos, es que sepan que hay un mecanismo, yo les voy a mostrar, de farmacovigilancia en la Argentina, que ahora incluso se facilitó un poco porque se activó de nuevo un formulario online, y que las personas y familias pueden reportar directamente, o sea, no hace falta que llamen al laboratorio para decir tuve tal problema. Entran acá, entran al formulario de reporte y pueden ver notificación de usuario del medicamento como paciente y entonces ustedes, todos nosotros como pacientes o como familiares, podemos describir lo que nos pasó. ¿Sí? Por ejemplo, a mí una vez me dieron un antigripal, porque yo casi no tomaba, pero me dijeron, no, sí, estás engripada, bueno, un antigripal de estos combinados, y a mí me dio, como tenía esta pseudoefedrina, me dio, por ejemplo, una activación, como un movimiento, estaba como ansiosa, no podía estar sentada, me activó mucho, se llama caticia, eso estaba
Después me enteré que se llamaba Caticia, porque aunque era farmacéutica nunca lo había visto. Y bueno, uno puede hacer ese reporte. Y bueno, evidentemente a mí no me hace bien eh, esa medicación. Esperen que voy a ver acá, seguir. Eh, ya voy, ¿eh? Bueno, eh, ay, me faltó una placa que creo que tenía unos ejemplos, no sé si habrá quedado guardada, donde quería comentar los principales efectos adversos de, a ver si están. Ahí está. Los principales efectos adversos de algunos medicamentos que son muy habituales, estos que decíamos que eran más vendidos, o bueno, otros que son de prescripción, pero que también sé que se usan a veces en enfermedades crónicas. Entonces, los antiinflamatorios, ¿no? El grupo de aspirina, naproxeno, ibuprofeno, todos estos. El paracetamol que está en el grupo, pero que no es antiinflamatorio y que también a veces se toma de más pensando que, bueno, que me tengo que tomar un poco más para que me baje y nunca te va a bajar la inflamación si tomas paracetamol, porque no es antiinflamatorio, ¿sí? Eh, y los problemas que suelen traer son úlceras, aumento de la presión arterial, alergias, que la gente dice, pero hace 20 años que tomo ibuprofeno. Y bueno, justamente hace 20 años que tomás, estás expuesto hace 20 años y se te desató una alergia. Ahora sos alérgico, no puedes tomar más ibuprofeno. Pasa mucho, hay un porcentaje de mujeres que toman el ibuprofeno para el síndrome premenstrual y que después de 10 años, 15 años de exposición se hacen alérgicas. Bueno, tienen esos rayos, y pueden ser alergias leves o pueden ser alergias graves. Es poco frecuente, pero está. ¿No? Y es de venta libre, o sea que yo me expongo más y más riesgo de alergia tengo. Insuficiencia renal crónica. Esto es importante porque se da mucho en el uso crónico de las personas que tienen problemas como artritis o dolores recurrentes. En España hay muchas encuestas sobre el dolor y la automedicación en dolor crónico y mucha gente toma AINES. Entonces, los aumentos de enfermedad renal crónica, uno no sabe si al final no tienen que ver con este consumo masivo, ¿no? Pero siguen siendo de venta libre porque es muy difícil medir esto y correlacionarlo realmente. Y problemas de la coagulación, que esto especialmente tienen que tener cuidado las personas que ya están anticoaguladas o que tienen otra situación. El omeprazol, que está con esta nueva resolución, el omeprazol algunos ya era de venta libre, pero ahora hay otros inhibidores de la bomba de protones que se pasaron a venta libre desde ANMAT. Y bueno, en los omeprazoles, digamos, la gente piensa, lo toma como si fuera bicarbonato, ¿no? Como si fuera después de una comilona o antes de una comilona o antes de tomar alcohol, y la realidad es que no tiene el mismo funcionamiento, está hecho para otras patologías muy específicas y al contrario de lo que la gente cree, no da sensación de alivio, porque en realidad retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces yo lo tomo después de comer mucho como para evitar la acidez y sí, me va a bajar la acidez, pero yo voy a tener la comida 2 veces más el tiempo en el estómago, o sea, voy a estar más pesado que sin tomar. También hay un rebote, por ejemplo, la gente que lo toma para prevenir la acidez por consumo alcohólico, lo toman un montón, pero en realidad cuando se acaba el efecto hay un rebote más grave, ¿no? De la irritación gástrica. Enmascara cáncer gástrico, eso también a veces se toma pensando por un alivio y eso puede enmascarar y retrasar. Es los pacientes que tengan este problema, pero bueno, existe esa situación. Esto que se llama disbiosis o infecciones intestinales puede por el cambio del pH que provoca, si eso se sostiene en el tiempo, me cambia mi pH del estómago y del intestino, puedo evitar, digamos, me aumenta la cantidad de bacterias que el ácido del estómago destruye de los alimentos, me aumenta y puedo tener más riesgo de infecciones, o aunque no lleguen a ser infecciones, estos que se llaman disbiosis, es decir, me cambia la flora intestinal, me hincho, me siento diferente, me siento mal, tengo síntomas intestinales. Y también está comprobado, algunos más que otros, porque es difícil medir eventos adversos así, pero está comprobado que altera la absorción de la vitamina D y del magnesio,
el magnesio, si cae mucho, puede dar arritmias, puede traer problemas cardíacos, o sea, realmente es importante, especialmente si se está tomando otra medicación que también altera el magnesio. Y en tratamientos muy prolongados, también está correlacionado con la aparición de pólipos, que si bien son benignos, son neoplasias. O sea, algunas veces cuando se suspende el tratamiento, con el tiempo estos pólipos revierten, pero a veces no, ¿sí? Y bueno, nada, existen. Y los corticoides, si bien son de venta bajo receta, sé que son cosas que también se usan a veces, digamos, o se tratan de hacer, y sí se usan en tratamientos crónicos en muchas enfermedades a veces autoinmunes, ¿no? Entonces yo lo tengo que tener una precaución, porque también cuando tomo un medicamento todo el tiempo, yo naturalizo eso, como ya me acostumbro, yo lo naturalizo, me acostumbro a que lo tengo que tomar y entonces, eh, bueno, en vez de usarlo como rescate, listo, ya lo uso cada vez que tengo algo y bueno, va complicándome. Los usos crónicos de corticoides, como para que tengan idea de cosas menos conocidas, pero aumentan la posibilidad de cataratas en el cristalino, de glaucoma por la presión intraocular, pueden aumentar la hipertensión arterial cuando uno los discontinúa después de un uso crónico, puede haber crisis, aumentan la glucemia en general y en largo plazo dan problemas de crecimiento y osteoporosis, ¿sí? O sea, hay varias cosas que uno tiene que tener precaución. Así con cada grupo, en realidad le puse tres, pero bueno, con cada grupo. Como conclusión, la idea es que, bueno, un poco esto, ¿no? Que autocuidarnos no necesariamente implica automedicarnos, pero que si lo necesitamos, nos conozcamos y tomemos las precauciones que correspondan. Y según nuestro riesgo, consultemos, ¿sí? A algún profesional. Yo reitero que hay profesionales. Bueno, nosotros como CEPROFAR posicionamos el rol farmacéutico, pero además también trabajamos en equipo, entonces hay enfermeros, cuidadores, domiciliarios y bueno, los mismos, obviamente los mismos médicos si uno tiene acceso, que nos pueden hacer recomendaciones, orientarnos sobre nuestros problemas de salud. Y las asociaciones de pacientes, que son muy importantes para poner problemas compartidos, ¿no? Para tratar de decir, bueno, todos los que tenemos esto nos está pasando tal cosa, tenemos tales dudas prioritarias, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué información necesitamos para nuestro caso, que nos esté pasando a todos lo mismo, o que nosotros necesitemos cuidarnos de una determinada manera, que a veces les digo, ¿no? Nosotros los profesionales de salud, nadie sabe todo, y es muy importante que los pacientes puedan contar su propia experiencia y sus propias dificultades, ¿no?